Desde el punto de vista económico-financiero, cualquier proyecto se caracteriza por tener un flujo continuo de cobros, ingresos y pagos o gastos que genera a lo largo de un periodo de tiempo. Es importante determinar la viabilidad económica y financiera de todo proyecto, de forma que antes de ponerlo en marcha se sepa si va a ser factible. Normalmente a muchas de las personas con las que vas a trabajar se ponen muy nerviosas cuando se enfrentan a su plan económico-financiero. Es temor a lo desconocido, a lo que creen complejo. Nuestro trabajo, hacérselo fácil y entendible. Por ello, dos consejos preliminares. El primero, comprende qué es lo que estás haciendo. Te va a resultar muy útil para comprender cómo funciona el proyecto. El segundo, realiza estos cálculos cuando tengas muy claro, validado, probado el modelo de negocio. Pues bien, a continuación vamos a exponer de forma sencilla las variables que permiten determinar la viabilidad de un proyecto. Bien, comencemos con la inversión inicial. La inversión inicial de un proyecto incluye todos aquellos gastos que hay que soportar antes de ponerlo en marcha. Por tanto, incluye el precio a pagar por los elementos que haya que adquirir, los bienes necesarios y los gastos que haya que afrontar para que el proyecto empiece a funcionar. A modo de ejemplo, incluiría el precio de los equipos informáticos o elementos de transporte, las materias primas o productos de cualquier naturaleza, o los gastos en los que haya que incurrir tales como licencias, contratación de suministros, gastos de obras y acondicionamiento, gastos de promoción o de formación de personal, etc. Pero no es solo esto, probablemente haya que hacer frente a muchos pagos antes de empezar a obtener cobros de una forma regular y constante en el tiempo. Este lapso de tiempo es el que se conoce como periodo medio de maduración, PMM. Luego, dado que no existe una correlación directa entre los cobros y los pagos, se ha de procurar mantener un saldo de tesorería por razones de seguridad para poder hacer frente a dichos pagos en su fecha de vencimiento. Ello es lo que se conoce como fondo de maniobra, FM. De esta forma, la inversión inicial necesaria para el proyecto incluye todos los gastos para adquirir tanto elementos cuya vida útil sea superior al año, como elementos que van a ser consumidos o gastados en un periodo inferior al año, así como otros gastos de inversión, a veces no materializados en ningún elemento de activos, como los gastos de formación del personal y el fondo de maniobra que permita hacer frente a los pagos mientras los cobros no llegan a hacerse realidad. Y hablando de cobros, también debemos comprender bien cómo el proyecto va a generar ingresos. Podemos definir los ingresos previstos como ingresos igual a precio de venta por estimación de ventas. Determinar el precio de tus productos o servicios es una cuestión compleja y que suele ser preguntada muy a menudo. En esta unidad te presentamos varias formas de establecer tu estrategia de precios. Dedícale tiempo, pues es importante. Por otro lado está la estimación de ventas, que es uno de los temas más complejos e importantes, incluso más que el precio, que puedes encontrarte en el análisis de la viabilidad económica de un proyecto. Existen múltiples técnicas para analizar la estimación de ventas, estudios de mercado a través de técnicas estadísticas, también buscar datos y analizar el tamaño del sector y el objetivo de cuota de mercado de la empresa. La técnica del espejo, en la cual analizaremos el comportamiento de las ventas de una empresa de similar tamaño, actividad y sector, etc. En nuestra opinión no hay un método mejor que otro, por lo que la triangulación usando distintos métodos y analizando en detalle la horquilla o intervalo en el que nos podemos mover es lo mejor, ¿verdad? Aquí también te recomendamos que te pares, lee la unidad y compréndela en profundidad, es muy importante. Una vez determinados los ingresos, pasaremos a los costes. Es importante que realicemos una clasificación atendiendo a su comportamiento. Los costes fijos son aquellos costes que no varían en función del número de unidades vendidas. Esto no significa que sean inamovibles, sino que no se mueven con esta referencia. Por ejemplo, piensa en el alquiler de un local, que seguramente año a año se incremente, pero que no se va a mover en función de las ventas. Así, los costes fijos no son costes que no varían en el tiempo, sino que son costes que no varían en función del número de unidades vendidas. Hablamos ahora de costes variables. Son aquellos costes que sí dependen directamente del número de unidades producidas y vendidas. Piensa, por ejemplo, en las materias primas que utilizas para producir o en las comisiones por venta que le das a un agente comercial.
Ahora que tenemos los ingresos y los costes, la previsión de pérdidas y ganancias de nuestro proyecto se calculará fácil. Beneficio o pérdida es igual a ingresos, costes variables y costes fijos. Es evidente que si la estimación nos indica pérdidas, podemos contestar a la pregunta de viabilidad económica indicando que nuestra actividad no es sostenible en el tiempo. Esta previsión suele hacerse a 3 o 5 años. Ten cuidado porque es habitual y puede suceder que el primer año el proyecto se encuentre en situación de pérdidas y que esta situación se corrija en los siguientes ejercicios. Esta situación, si lo piensas, tiene hasta cierto punto de lógica, pero en cualquier caso debes conocerla. ¿Son estas pérdidas asumibles? ¿Puedes considerarlas una inversión para futuros beneficios? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Tienes financiación? Recuerda, aunque el proyecto no sea empresarial sino de carácter social y no tenga ánimo de lucro, el análisis de viabilidad económica es fundamental porque de ello depende la sostenibilidad en el tiempo de las actividades.